Hola, ¿cómo están? Les envío muchos saludos. Bueno, aquí estamos nuevamente para tratar de acercar un estímulo hacia una perspectiva cultural amplia, incorporando nuevas temáticas. Y la última transmisión que hicimos en este espacio que estamos intentando construir, que se llama Linceo, fue sobre la visión mitológica del mundo. Por lo tanto, ahora les propondré una síntesis sobre esta cuestión que es muy amplia, a partir de algunas coordenadas básicas. Cuando hablamos de la visión mitológica del mundo, una primera cuestión quizás a considerar es la justificación, la legitimación de este tipo de perspectiva o de estudios mitológicos. Es una cuestión que lo podemos situar en la cuestión de una posible lectura de la historia cultural como una sucesión de distintas imágenes de mundo, distintas ideas de realidad, distintos modos de construir una cosmovisión. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en la cosmovisión teocrática medieval cristiana o en la cosmovisión pagana greco-romana antigua o en la cosmovisión científico-racionalista moderna. En esa sucesión de cosmovisiones o ideas de realidad tiene su lugar, por supuesto, la cosmovisión mitológica, que emerge como objeto de estudio de una disciplina, la mitología, que en el siglo XIX cobró especial intensidad en la atmósfera del romanticismo, cuando los románticos incluyen dentro de los estudios culturales la cuestión del folclore, el interés por rescatar los cuentos populares en la cultura campesina transmitidos de forma oral, cuentos que lejanamente conservaban ese perfil de percepción de mundo por parte de una concepción mitológica de antaño. Por lo tanto, en el siglo XIX la mitología cobra fuerza a través de los estudios de la mitología comparada de Max Müller, a través de románticos como Federico Schleyer y su discurso de la mitología del año 1800, donde reivindica la mitología como camino hacia una fantasía creadora, como compensación respecto a la anemia de la imaginación creadora por un exceso de racionalismo. Es el escenario en el cual hay ese interés por ordenar esos cuentos populares que yo les decía, por ejemplo, los hermanos Andersen en Alemania, Perrault en Francia, o la madre de Oscar Wilde, Lady Wilde, en Irlanda. Entonces, la mitología como disciplina se perfila en el siglo XIX, y una forma de organizar el acceso a la mitología ineludible es la pregunta primaria, la pregunta orientadora, que es la pregunta de, al fin de cuentas, que son los mitos, o cómo ensayar una definición inicial del mito. En este propósito, creo que nos ayuda a remontarnos a los comienzos de la filosofía clásica griega en Occidente, en el siglo VI a.C., donde esa llamada filosofía presocrática, que estaba muy interesada por explicar el origen de la vida, apelando a procesos naturales, era una filosofía en su comienzo de índole cosmológica. Esa filosofía convive con el primado en la cultura griega y en las culturas antiguas del mito. Por eso es que se habla del origen de la filosofía como parte de un proceso de deslizamiento transicional, gradual, del mitos al logos. El logos es el ámbito de la palabra, tiene varios significados, pero digamos que en este caso logos se vincula a la palabra, la explicación, un discurso racional explicativo, un estudio racional, una alusión a un fundamento explicado argumentalmente de forma racional y filosófica. Y el logos, propio de la filosofía en sus comienzos, se diferenciaba del mitos. El mitos es el orden de la palabra, alude por lo tanto a la narración, a una historia. Un mito es en principio una historia ejemplar, es un modelo, es un arquetipo que narra hechos que no transcurren en el tiempo convencional, sino que se vinculan a un tiempo superior, a una dimensión de atemporalidad.
Por eso que el mito, como una forma de historia ejemplar, no cambia, es inalterable y se vincula en su forma más emblemática, el mito como una historia ejemplar, una historia arquetípica que alude a procesos atemporales y que no cambia, por lo tanto, en el tiempo. El mito así considerado como una historia ejemplar tiene su principal expresión en los llamados mitos de la creación, los mitos cosmogónicos, es decir, donde el mito se revela como una narración que relata el origen de la vida a través de la intervención de los dioses como fuerzas creadoras. El mito como historia ejemplar surge en la lejanía del tiempo mediante una creatividad popular, colectiva, acaso inconsciente, que en su primera fase se manifiesta de forma oral antes de la escritura y se transmite de generación en generación para después ser transcripto finalmente. Por lo tanto, el mito es un tipo de historia arquetípica que pretende narrar el origen de la existencia del universo y por lo tanto construir un mundo. Ese mito cosmogónico, mito de la creación, es el fundamento, es la piedra esencial sobre la cual se construyen los edificios de las diversas mitologías a nivel universal. El horizonte histórico del mito, como este tipo de historia ordenadora, narradora del origen de la vida, es el horizonte de las llamadas culturas arcaicas, culturas primitivas en tanto que primeras, originales, las culturas vinculadas con desde lo prehistórico hasta fundamentalmente el horizonte antiguo. Por lo tanto, en ese horizonte de las culturas antiguas, que en el caso de Occidente vinculamos también con las culturas paganas, precristianas, premodernas, en ese horizonte histórico emerge el mito como ese tipo, decíamos, de historia modélica, ejemplar, arquetípica. Y el mito de la creación, entonces, está como cimiento de las distintas mitologías. Por dar solo un ejemplo vinculado con una tradición cultural occidental que nos es más familiar y cercana por nuestra condición de occidentales, la teogonía de Hesíodo es un poeta del siglo VIII a.C. La teogonía, el origen, la génesis de los dioses, la teogonía que en su versión española se la puede leer por la versión de Gredos. La teogonía es una de las grandes fuentes para el estudio de la mitología griega en particular. Y dentro de esta narración de Hesíodo, que también es autor de otra fuente muy interesante, Los Trabajos y los Días, donde se encuentra una versión del mito de Prometeo. En la teogonía, ahí hay un mito de la creación vinculado con la diosa Gea, que es la diosa primera, que desde sí misma emana a el cielo, la tierra, a su propio consorte divino, Urano. Y ese mito de Gea de la creación griego nos permite comprender la dinámica filosófica como forma de pensamiento que está involucrada en los mitos. Un autor del cual después le hablaré en particular, Mircea Eliade, habla de un pensamiento arcaico como sustrato filosófico de esta construcción de mundo, imagen, de realidad, de lo mitológico, de los mitos, y esa dinámica de pensamiento en cuanto al mito de la creación, que yo comentaba el sábado, se vincula con un proceso que se repite a nivel universal, que básicamente es un proceso por el cual el mito piensa la realidad como un proceso desde un primer estadio de existencia, vinculado con el caos, vinculado con lo amorfo, relacionado con aquello que no tiene forma. Por lo tanto, la creación, que los mitos cosmogónicos, mito fundamental, primordial, narran, aluden a un proceso donde la realidad, primero, no tiene forma, es potencialidad, es la posibilidad de ser.
los dioses intervienen ordenando esas posibles potencias. De esa forma, el acto de la creación es un acto del paso, del caos, la potencialidad, hacia el acto y la realidad. Así emerge un mundo narrado por los mitos cosmogónicos que se manifiesta como la relación entre cielo y tierra, ordenados, unidos mediante un eje central que remite a un símbolo muy influyente en la perspectiva mitológica y la tradición cultural vinculada con ellos, que es el simbolismo del axis mundi o del onfalos, el símbolo del centro. En ese centro simbólico se une tierra, el espacio de las cuatro direcciones cardinales, lo terrestre con el cielo. El mundo mítico es narrado por los mitos de la creación. Y dentro de los mitos, como una historia ejemplar que narra el origen de la vida, del hombre, de los seres vivos, les comentaba también que hay que acercarse, aunque sea aún en esta modesta aproximación, a considerar que los mitos se construyen desde diversos tipos. Hay una diversidad de tipologías del mito. Yo recién les aludí a la principal, que es el mito de la creación, que es lo que sostiene la narración primordial para ordenar un mundo. Pero junto a ese mito de la creación, mito cosmogónico, tenemos que distinguir también los mitos de la fertilidad, aquellos vinculados con la acción de las diosas, como las fuerzas divinas de índole femenina, pero como una fuerza cosmológica que asegura la tierra fértil, los procesos de la lluvia, la renovación de los frutos en la primavera, la diosa Demeter, diosa de la tierra cultivada, de los saberes de la agricultura, sería un ejemplo directo de este tipo de mitologías, junto a los mitos cosmogónicos, mitología de la fertilidad. Otro tipo fundamental de mitos se vincula a los mitos heroicos. El mito heroico fue sistematizado mediante la propuesta de un llamado monomito del héroe, presente en la diversidad de los relatos heroicos por parte de un mitólogo norteamericano muy difundido, Joseph Campbell, con el cual estudió George Lucas, el creador de las Guerras de las Galaxias, y ahí lo introdujo en la noción de la fuerza, que es una noción vinculada con un concepto mítico, místico, arcaico en su origen. Joseph Campbell es el autor de El héroe de las mil caras, y ahí propone el monomito del héroe, que es algo así como una historia circular, un viaje que acomete siempre el héroe desde un punto de mengua de realidad, de deterioro del ser, de pérdida de dignidad, de olvido o destrucción de una sabiduría previa, de modo tal que el héroe en su viaje busca restituir esa grandeza, esa riqueza del ser perdida. Por eso que el viaje del héroe es un viaje de realización espiritual, es un viaje de recuperación de un saber, de una sabiduría amenazada de olvido. Y esta es una dimensión más profunda del héroe, más allá de la perspectiva del héroe como un personaje del vigor, guerrero, físico, en una entraña más honda. Hay una significación más visceral de lo heroico, vinculado con un viaje circular en la recuperación de esa sabiduría amenazada de extinción u olvido. En el caso también de la mitología griega hay un ejemplo arquetípico sobre esto, que es el héroe en los 12 trabajos de Heracles o Hércules, donde Hércules sufre un deterioro de su dignidad por una cuestión del mito, de la trama narrativa del mito que no podemos recrear ahora, y a partir de esa pérdida inicia el viaje Hércules, que es un viaje secular, porque es un viaje que lleva desde el mundo conocido hacia el alter mundus, el otro mundo, donde se cristalizan pruebas a superar de tipo iniciático y luego el retorno al punto de partida. Ahí se cierra esa imagen simbólica del viaje circular por parte del héroe, pero donde
el héroe, al volver al punto de partida, se ha transfigurado ontológicamente en el plano del ser y por lo tanto ha recuperado esa dimensión de ser o conocimiento o realización perdida o amenazada en el comienzo. Entonces, junto a la mitología cosmogónica, la mitología de la fertilidad, la mitología heroica, otro tipo de mitología que no debemos olvidar, aún en una introducción amable y limitada como esta, son las mitologías de el más allá, de ultratomba, las mitologías funerarias. Es decir, aquellos mitos que buscaban calmar en términos psicológicos la ansiedad existencial que siempre acompaña al sapiens, a la especie humana, respecto a su temor a la muerte física como límite insuperable. El temor a la muerte siempre supuso una fuente de desequilibrio y angustia que de alguna forma la cultura intenta compensar, y en el caso de los mitos, esa compensación del sentimiento de amenaza de la muerte cercana como conclusión de una vida sin continuidad, se vincula con todas esas complejas mitologías que los pueblos crearon para tratar de narrar una supuesta continuidad en lo más allá. Seguramente ustedes saben que un ejemplo muy esencial de este tipo de mitología es la mitología egipcia del más allá, que se vincula con un conjunto de oraciones, de ritos recogidos en un libro que es el libro egipcio de los muertos, que en realidad fue una recopilación de inscripciones encontradas en sarcófagos, en tumbas, por parte de los primeros arqueólogos alemanes que virtualmente crean la mitología, que crean la egiptología. Y otro referente de las mitologías, de los mitos funerarios muy importantes, es el libro tibetano de los muertos. Por lo tanto, como ven, la mitología fue una estrategia, un intento por parte del sapiens en el horizonte arcaico de intentar por la narración, el relato, construir una explicación de la realidad en la cual el ser humano, como diría una perspectiva existencialista filosófica moderna, está arrojado. Quizás no exista mundo como parte de la realidad que se nos da, sino que efectivamente quizás somos arrojados a una existencia caótica, sin sentido, y frente a ese sinsentido originario de la existencia primaria en la cual el sapiens es arrojado, las culturas son una respuesta constructora de sentido para superar esa situación. Y los mitos, estos relatos tan poderosos que emergen de la imaginación, fue parte de ese intento de construir sentidos para crear una cosmovisión, una idea de realidad, un mundo en el cual habitar. Y en este mundo mítico, otro factor que está asociado, imbricado siempre con el mito, como un tipo de historia, dijimos, ejemplar, es decir, no es cualquier historia, sino que es una historia que por los pueblos que crean los mitos es vivido como si fuera un acceso a la verdad atemporal, es decir, bajo lo que se llamaría una vera narratio. Para nuestra perspectiva moderna, las narraciones míticas se vinculan más con una imaginación creadora que habla más del poder fértil de la creatividad de la mente humana que necesariamente de la realidad, en cuanto que diríamos, bueno, los mitos hablan de los dioses, hablan de héroes, hablan de seres sobrenaturales, y eso, digamos, no es parte de nuestro paradigma de realidad empírico, racional y científico. Seguramente, lo que ocurre es que desde una dimensión psicológica, desde la experiencia cotidiana de un horizonte mítico, las personas vivían el mito, no lo intelectualizaban, lo vivían como algo real, como una fuente de verdad. Entonces, el mito es una historia particular, no es una historia vinculada con la ficción, con el engaño o la ilusión, sino que el mito era vivido como una historia que es una forma de ingreso a una verdad atemporal, divina, sagrada, desde la cual se construía esa cosmovisión.
Entonces, vean que el mito es una narración, pero una historia vinculada con un nivel superior de realidad, que es el ámbito de lo sagrado. Y de hecho, si los mitos narran una creación del mundo que acontece en la dimensión superior de realidad, lo atemporal, lo divino, lo sagrado, el mito, para ejercer su influencia en la vida llamada profana de la sociedad gobernada por el mito, necesitaba una forma de acción o de comunicación con el mundo profano. Y ahí es donde se encuentra el lugar estratégico de los ritos. Es decir, siempre que hay mitos, en esta construcción mitológica necesariamente hay ritos. Porque el rito es la repetición teatralizada de la narración mítica, de forma que aquello que narra el mito se repita y vuelva a ejercer sus efectos dentro de la existencia humana. Un ejemplo directo de esto, la interacción mito y el necesario rito que repite los mitos, son los ritos del Año Nuevo, que llegan hasta nosotros, seguramente pauperizados, porque para nosotros son una expectativa de renovación, de expectativas personales, de una cuestión psicológica personal, y no se vinculan con una renovación de la naturaleza o de la realidad en un sentido universal, sobrehumano. En la perspectiva de los pueblos míticos, el Año Nuevo se vinculaba con la repetición. El Año Nuevo era ese ejemplo de repetición ritual del mito narrador de la creación, del relato cosmogónico, de modo tal que la repetición ritual teatralizada de lo que narra el mito era lo que en esta perspectiva de creencia aseguraba la renovación profunda de la existencia, desde la renovación de la naturaleza, que coincide con el Año Nuevo como retorno de la fecundidad de la tierra, de los frutos, el renacer primaveral de la vida, hasta una renovación de la propia psiquis y del tejido social colectivo. Por lo tanto, el rito de Año Nuevo era el garante de una renovación profunda de la existencia profana terrenal a instancias de la comunicación con el mito, que narra una dinámica creadora de la vida desde un plano superior. El mito siempre se vincula con el rito, y esto involucra, también decíamos el sábado pasado, algo vinculado con la dimensión del tiempo. El tiempo, en la perspectiva de la visión mitológica del mundo, es un tiempo siempre concebido desde una escala circular, un tiempo circular. Por eso que contraponíamos el tiempo circular de la visión mítica con el tiempo lineal típico de la cultura moderna científico ilustrada. El tiempo circular de la concepción mítica se expresa a partir de un mito de amplia influencia y repercusión desde la antigüedad hasta Nietzsche en el siglo XIX, o incluso la cosmología contemporánea, que es el mito del eterno retorno. Es decir, el tiempo es un círculo donde todo se repite, y seguramente esto era una prolongación de la percepción por parte de la subjetividad mítica antigua de una vida construida desde la imitación de los procesos naturales. El hombre del mito percibía que la vida se sucede como el ciclo de las estaciones, el año de la rueda estacional. Por lo tanto, así como la vida de la naturaleza es circular, la propia percepción del tiempo humano también tenía que ser circular. El tiempo de la historia debía ser concebido como una repetición circular, y esto se lo puede encontrar en Platón, se lo puede encontrar en los estoicos, y ese tiempo circular de la visión mitológica, Nietzsche famosamente, mediante su llamado pensamiento más abismal, que lo visita en una caminata junto a un lago suizo
y que después lo expresan así, hablaba Zaratustra, su pensamiento más abismal va a ser el del eterno retorno, que representa como un hallazgo original, cuando en realidad es una continuación de ese concepto del mito del eterno retorno dentro de esta concepción mitológica. El tiempo lineal de la cultura moderna, yo les comentaba también, que tiene un origen en la innovación religiosa judeo-cristiana dentro del mundo antiguo, donde lo judeo-cristiano es el que introduce la idea del tiempo como una línea, como una flecha, donde los hechos no ocurren y no se repiten. Es una perspectiva de un tiempo lineal, irreversible. Bueno, acá el gato acá subió, estoy acompañado por felinos acá. Hay uno que fue hacia el plano del topos urano. Entonces, hay un tiempo moderno que es en tiempo lineal. Esto viene de la concepción judeo-cristiana, que San Agustín lo recoge dentro de su pensamiento teológico de padre fundador de la Iglesia, en la ciudad de Dios, en las confesiones. Entonces, el tiempo desde la perspectiva bíblica sagrada y después el tiempo desde la perspectiva científica moderna, se vincula con una sola historia que no se repite. Entonces hay un eterno retorno, hay una línea, en el caso del tiempo irreversible que no se repite, y hay un círculo donde todo vuelve al punto de partida para reiniciarse en el caso del tiempo circular. Pero además, esa relación entre el mito y el rito, la repetición ritual, que asegura la regeneración profunda de la vida de aquel primer acto cosmogónico, creador por parte de los dioses, se vincula con otra perspectiva filosófica que subyace a todo este proceso. Es decir, para la imaginación mitológica, para esa forma imaginativa de dar un orden a una cosmovisión, a una realidad, el tiempo es un proceso siempre renovable. Se podría decir que de alguna forma escaparía a los procesos de deterioro de la entropía desde la cosmología contemporánea. El tiempo se puede renovar mediante la repetición ritual del mito. Hay un tiempo de regeneración, de resurrección, de renacimiento. Eso que se observa en la naturaleza. Eso que se va a expresar en algunos mitos, como Dioniso, que es un dios que muere pero renace, o en la propia perspectiva cristiana, con Cristo, su muerte, su calvario y su renacimiento a los 3 días. Por lo tanto, el tiempo no es un proceso de deterioro irreversible, de acceso a una muerte o entropía final. El mito, desde esa dimensión imaginativa, asegura la regeneración del tiempo y una comunicación entre el tiempo profano, que es el tiempo del desgaste, el tiempo empírico que observamos donde las cosas van envejeciendo. Ese tiempo profano sí es el tiempo del desgaste, pero en la perspectiva mitológica, ese tiempo siempre está comunicado por el mito y el rito con el tiempo del orden sagrado, que es atemporal, donde no hay deterioro, donde hay continua plenitud, continua creación, continua intensidad de sentido o realidad. Por supuesto que todo esto hay que comprenderlo como parte de una construcción imaginativa, que lleva a ciertos efectos psicológicos o a ciertos modos de concebir la experiencia. Se podría decir que el hombre moderno, en su construcción de tiempo lineal irreversible, está atrapado por la historia, es decir, no puede escapar de ella, y eventualmente puede ser una historia de deterioro, de decadencia, de colapso o de amenaza de regresión. Hay muchos procesos que hoy estamos viviendo, lamentablemente, que podrían llevar a abonar o suscribir esta perspectiva de un tiempo como deterioro. El tiempo circular mítico actúa de otra forma. La subjetividad no es prisionera de la historia o el tiempo histórico, de la fatalidad histórica, sino que por el mito y el rito siempre la subjetividad se comunica con esa realidad sin desgaste, el orden atemporal, el orden divino, para regenerar la propia existencia en el mundo profano, en el mundo terrestre. Entonces vean que tenemos una construcción de mundo desde la trama de los mitos, desde ese mito fundamental, el mito cosmogónico, los ritos como regeneración de la vida, repitiendo los mitos,
Y otra, la transformación del tiempo, desde la visión mitológica del mundo. Y otra cuestión que es muy vehemente en su importancia dentro de esta visión mitológica también, se vincula con que la narración mitológica se construye sobre una gramática de imágenes, de símbolos. Entonces, para entender la semántica, el modo de pensamiento implícito en los mitos, en lo mitológico, como una forma que la mente ha creado desde la fertilidad de la imaginación en la historia de la cultura, es necesario integrar la dimensión de los símbolos, porque todo mito es una narración que integra símbolos. El símbolo, en una perspectiva mitológica, se vincula con un acto de unión de dos realidades en principio separadas. Symbolion en principio era un término latino para aludir a una tabla que se dividía en dos, y cada persona que estaba ligada por un compromiso, una deuda, se llevaba una parte, y cuando se reencontraba, reintegrando las dos partes del Symbolion, de esa tableta de la hospitalidad también llamada, reafirmaba su compromiso o su deuda. El símbolo, por lo tanto, alude a integrar dos niveles de realidad antes separados. Un ejemplo directo de esto es el símbolo del árbol, o podríamos dar muchos otros símbolos. Es decir, frente a un árbol tenemos en principio dos dimensiones. El árbol como entidad botánica, como un ser vegetal, inherente a un estudio científico contemporáneo, vinculado a sus características empíricas, visibles, físicas. El árbol como entidad física. En una perspectiva moderna no simbólica, nos quedaríamos solo en esa apropiación del significado del árbol como realidad vegetal. En la perspectiva simbólica, en el aspecto simbólico de la visión mitológica del mundo, esto no es así, porque cada cosa potencialmente, desde su dimensión física, puede proyectarse simbólicamente hacia un significado de alcance universal. En el caso del árbol, cuando el árbol pasa de ser un signo de una realidad botánica para adquirir el rango de un valor simbólico, es cuando el árbol ya no es solo madera que potencialmente puede ser cortada para construir una casa, sino que la parte física del árbol se une con su dimensión, con su significación universal, con su proyección a una dimensión simbólica, donde el árbol, a su dimensión física, incluye un significado espiritual, que eso es el contenido del símbolo, cuando el árbol no es solo una realidad física, sino que el árbol es un símbolo. Cuando se une lo físico con esa significación universal, ahí el árbol, como cualquier otra cosa potencialmente, deviene realidad simbólica. El símbolo del árbol, que en la visión mitológica del mundo se vinculaba con el origen mismo de la vida. El árbol se alimenta de la fuente de la vida, o el árbol significa ese tiempo circular, ese tiempo del renacimiento, de la resurrección, vinculado con los ciclos de la primavera y la reaparición de los frutos, o de las ramas después de la caída de las hojas en el otoño. Por lo tanto, el árbol, desde la perspectiva mitológica, alude al símbolo que a lo físico lo proyecta un significado, a lo físico particular, a un árbol en particular, se convierte en un símbolo con un significado de alcance universal. Por lo tanto, esa dimensión simbólica de la visión mitológica tendríamos que trasladarla a todo en principio. Una montaña es un símbolo, la tierra es un símbolo, el agua es un símbolo, el cuerpo humano es un símbolo, los animales son símbolos dentro de esa narrativa, dentro de esa trama de relatos mitológicos, esa urdimbre de relatos de la imaginación mitológica que construyen mundo, que son parte de esa visión mitológica del mundo. Y los mitos
dentro del propio mundo antiguo, el significado de los mitos, su vínculo con la realidad o su carácter puramente de un constructo imaginativo de la mente humana para ordenar una existencia, en principio sin significación, fue una cuestión ya que fue de alguna forma postulada o considerada. Es decir, el escepticismo respecto a la narrativa, a lo que narran los mitos. Ya existieron críticas en el mundo antiguo respecto a que los mitos no narran nada vinculado con lo real, con una trama objetiva de realidad, sino que o son directamente invenciones, instrumentos sacerdotales para construir un mundo de un mejor dominio o control social. Ahí podríamos, en esa visión que no hay nunca que olvidarla, podemos pensar la justificación mítica de los sacrificios en el pueblo azteca, donde bajo la justificación de que había que alimentar al sol para que éste no se debilitara, no quedara quieto y no sobreviniera un gran invierno o muerte, había que alimentar al sol con sangre humana mediante sacrificios, mediante esa mitología del alimentar al sol azteca se justificaba una expansión imperial y un dominio por parte del pueblo guerrero azteca respecto a otros. Por lo tanto, para algunos, desde antaño o en la perspectiva moderna, el mito ofrece un ángulo de interpretación de una creación social vinculada con procesos de legitimación y encubrimiento de intereses y de una dimensión de poder desde la cual se construyen las sociedades. Como también el escepticismo en el mundo antiguo se manifestó como una... por ejemplo, a partir de un personaje llamado Xenófanes de Colofón, que ya advertía que los mitos y los dioses reflejan las características del pueblo que ha inventado una mitología particular. Por lo tanto, de alguna forma, con la narrativa mitológica, cada pueblo se autoidentifica, se autoidealiza, en tanto que los dioses son semejantes a ellos. Y ya Xenófanes de Colofón observaba detrás de esta dinámica de los mitos un antropocentrismo encubierto. Los mitos de la creación, de los que les había hablado, están presentes tanto en esta trama mitológica universal como también en la construcción de las religiones que se sostienen sobre una narración que alimenta una creencia propia de esa religión para entender el origen de la vida, como en el caso del mito de la creación del Génesis bíblico. Por lo tanto, los mitos aluden a un primado de la imaginación, un relato imaginativo que construye un mundo, a diferencia de una construcción de mundo basado en lo argumental, en lo empírico, en lo lógico, desde una factura moderna. Sin embargo, cuando se busca pensar que la historia de la cultura, esos paradigmas que crean mundos que yo les comentaba, no son compartimentos estancos y separados, sino que de alguna forma se van sumando e interactuando entre ellos, podremos observar que la visión mitológica del mundo, entiendo, en modo alguno, tiene que ser relegada a una perspectiva histórica de procesos de un pasado superado, sino que por el contrario, que esa visión mitológica se renueva y se transforma dentro del propio mundo moderno, donde también nuestra subjetividad moderna se construye de distintos mitos, y en el caso del mito de la creación, del cual partió la explicación del mito ejemplar que yo les decía, por ejemplo, la ciencia contemporánea, la cosmología, como ustedes saben, habla del Big Bang como la gran teoría que la ciencia cosmológica propone como origen del universo mediante el estallido de un átomo primordial de energía de una alta densidad que estalla y produce una singularidad en la cual aparece tiempo y espacio y se inicia la expansión del universo.
Ahora, por supuesto que esa teoría tiene una fuerte fundamentación física conocida al interior de la propia ciencia, pero lo que es su circulación por los corredores de la cultura popular, su forma de recepción entre aquellos que no accedemos a esa explicación física íntima de esta teoría, llega a nosotros como un relato, llega como una nueva variante científica de un mito de la creación. Esto es como un ejemplo para que vean la integración constante de la visión mitológica del mundo con otros paradigmas que construyen mundo en la sucesión de una historia de la cultura. Y en aquella transmisión del sábado pasado, yo también les hacía algunas recomendaciones, bueno, para que ustedes lo puedan continuar más allá de esta modesta aproximación por su propia inquietud, si estiman que esto es algo fecundo para ampliar nuestra formación cultural, les recomiendo El mito del eterno retorno de Mircea Eliade. Fue un historiador de las religiones comparadas, rumano, que escribió en francés, después en inglés, terminó como profesor de historia de las religiones comparadas en la Universidad de Chicago. De joven fue muy viajero, llegó a la India, tiene un libro muy interesante, El yoga de la inmortalidad. El mito del eterno retorno de Mircea Eliade es una buena introducción a todas estas concepciones que tratamos de situar: el mito, rito, símbolo, el tiempo de lo sagrado, el tiempo de lo profano, la dimensión de una naturaleza sacralizada por esa visión mitopoética simbólica de esta visión del mundo. Aquí observen que cuando hablamos de este aspecto mitopoético en la percepción de la naturaleza desde la visión mitológica del mundo, eso es interesante contrastarlo con lo que Max Weber, un famoso sociólogo alemán, el autor de Economía y Sociedad, en el siglo XIX, en la segunda parte del siglo XIX, manifestaba como una característica del mundo moderno, que es el desencantamiento del mundo. Esto se vincula a que la naturaleza es vista en términos mecanicistas, en términos de un organismo, en términos de una máquina, no de un organismo, justamente, y sin esa dimensión simbólica, trascendente, imaginativa, poética, en definitiva, de la visión mitológica del mundo. Por lo tanto, en ese aspecto hay una contraposición entre la perspectiva no simbólica del mundo físico por parte del mundo moderno científico. Por ejemplo, el Sol, para la visión científica, es una masa gaseosa incandescente de distintas proporciones. Desde nuestro Sol, que es 1.300.000 veces más grande que la Tierra, hasta los soles de las cantidades inimaginables de galaxias que el telescopio espacial Hubble ha aumentado en los últimos años. Por lo tanto, en la visión mitológica del mundo, esa dinámica de los símbolos que yo le explicaba por los árboles, hay que extenderlo potencialmente a todo. Entonces, también les decía, la montaña, el agua puede ser un símbolo, el sol, la luna pueden ser símbolos. Y el estudio de esa visión mitológica, vinculada con una simbólica, mítico-poética, que hace que las fuerzas naturales, el sol, la tierra, el agua, tengan esa envergadura simbólica, imaginativa, de un oxígeno poético que tanto seduce muchas veces al romanticismo, al arte, esa perspectiva mitológica. También hay un libro que yo les recomendaba, que es el Tratado de Historia de las Religiones, de Mircea Eliade. Por ahí en PDF se lo puede encontrar también. Acá Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, editorial ERA, él introduce un concepto para organizar la exploración de esa red simbólica de la visión mitológica del mundo, que es el concepto de hierofanía. Hierofanía, que viene de hiero sagrado, fanía, fonos, decirse, mostrarse. La hierofanía es el modo como la dimensión de lo sagrado, una realidad más intensa, de sentidos plenos, se manifiesta a partir de los fenómenos naturales. Por lo tanto, el Sol se convierte en una hierofanía, no es solo una realidad física, sino que es una realidad por la cual se manifiesta algo del orden de lo sagrado. Pero lo sagrado se vincula con una realidad
de mayor intensidad, de mayor vigor, de mayor poder de regeneración y de producción de nueva vida. Por lo tanto, esos dos libros valen como recomendación, y si a alguno le interesa continuar esta perspectiva de la visión mitológica del mundo, acá el felino de vuelta está por acá cerca. Si quieren seguir estos estudios, este estímulo para incorporar a su formación cultural la visión mitológica del mundo, que les comento un poco, yo vengo de una formación filosófica ya en otro tiempo, ¿no? Y encontrar el libro El mito del eterno retorno de Mircea Eliade fue un poco lo que me advirtió que no solo estaba la construcción filosófica racional moderna, sino otros paradigmas, y eso es lo que yo les digo un poco de la fecundidad de ampliar nuestras perspectivas de interpretaciones o cosmovisiones o modos de entender la organización humana, de los sentidos, de la realidad. Entonces, en ese sentido yo creo que es enriquecedor, amplía nuestra perspectiva de comprensión de los paradigmas y de la realidad en la historia cultural, y en ese sentido, si a alguno le interesa bucear como ejemplo particular de esta visión mitológica del mundo, la mitología griega, por ser la más cercana a nuestra propia tradición occidental, hay un libro que yo les recomendaba también el sábado pasado, que es Introducción a la mitología griega, de Carlos García Gual, un autor español, que es un libro con el estilo ameno, apropiado, pero también con mucha riqueza de contenidos para introducirlo en estas cuestiones estructurales de mito, rito, símbolo, el otro tiempo circular, pero a través de los ejemplos de los mitos griegos, que son todo un tema en sí mismo, quizás para otro encuentro o para otra transmisión o video. Y por último, después de esta primera aproximación modesta, que habría que continuarla o que la podremos continuar quizás en otros encuentros, un poco como un reflejo de ese tipo de cosmovisión que yo les decía, la visión mitológica del mundo supone cierto tipo de experiencia, percepción de la realidad física, en la cual el fenómeno de la existencia humana se plasma en la historia, siendo constituida por las otras variables de la dinámica del conflicto político, económico, el combate ideológico, la violencia, la guerra, el choque de intereses, el poder y su lógica de autorreproducción, en esa compleja trama de construcción de mundo en la cual el hombre habita, desde la búsqueda de la plenitud, pero también desde la amenaza de la destrucción y de la regresión, la percepción de la realidad desde la visión mitológica del mundo, que por supuesto convivió con toda esta cuestión del poder, el conflicto político, las desigualdades económicas. A nivel de la experiencia de realidad, hay unas líneas de Mircea Eliade de este otro libro que les recomiendo, Mito de Realidad, de Editorial Labor. Tiene otro libro, Lo Sagrado y lo Profano, Mircea Eliade, que es muy válido como una lectura de aproximación. Les quisiera leer unas líneas para cerrar este aporte con este nuevo video que estamos subiendo a este canal de YouTube, que estamos tratando de darle expansión o energía. Pero antes de leer las líneas hay otra cuestión que no quería olvidarme de comentarles, que en una expansión de un estudio de la visión mitológica del mundo, además de estudiar distintas mitologías particulares, como ejemplo que podría ser la mitología griega, la mitología germánica, escandinava, las mitologías del cercano oriente, las mitologías africanas, la mitología mesoamericana, por ejemplo azteca, maya, o las mitologías del lejano oriente, de Japón y de la China, hay otra dimensión en una expansión de estudio de la visión mitológica del mundo que tiene que ver con las interpretaciones, no solo con esa duda escéptica que yo les comentaba que ya surgió en el mundo antiguo, sino con distintos modelos de interpretación. Distintos modelos de interpretación, por ejemplo,
del mito, el método alegórico, el método ebemerista, el método funcionalista que introdujo Malinowski, en interrelación también con Durkheim, el método estructuralista vinculada con la obra esencial de Lévi-Strauss, la antropología estructural, el pensamiento salvaje, la metodología fenomenológico-simbólica más propia del autor Mircea Eliade, que les acabo de recomendar. Cuando accedemos a ese plano de interpretaciones del mito, ahí vemos el mito en otra cara de su diversa significación, su riqueza semántica, su carácter de muchos significados posibles, y a través de la mediación de una mirada moderna. Ahora bien, después de haber hecho todo este recorrido, volviendo a esta cuestión de que la visión mitológica del mundo significaría otro tipo de percepción del mundo físico, en el cual el drama humano se construye, en el cual el hombre imagina, crea sus cosmovisiones, sus ideas de realidad, su noción de mundo dentro de la cual habita. Bueno, en el mito de realidad, Mircea Eliade dice: el hombre de las sociedades en que el mito es algo vivo, vive en un mundo abierto, aunque cifrado y misterioso. ¿A qué se refiere? A que la subjetividad, bajo esta visión mitológica del mundo, no está encerrada dentro de la dimensión psicológica, racional, de una subjetividad moderna, enclaustrada en el sujeto o encerrada en los límites de una cultura pragmática, utilitaria, hipertecnológica, ultramoderna, como podríamos caracterizar desde una cultura del siglo XXI, esa tendencia al encierro sobre la propia cultura. En la visión mitológica del mundo, esa percepción de una dimensión atemporal con la cual esta visión se comunica por los ritos, aseguraba siempre que la subjetividad estuviera abierta y no encerrada sobre sí misma a la perspectiva de una realidad de mayor amplitud, de vibración cosmológica. Es decir, siempre la conciencia de que el sujeto pertenece a la trama mayor de lo universal, el hombre dentro de el mundo en su amplitud, de cielo, tierra, el hombre dentro del universo, abierto a esa dimensión. El mito siempre aseguraba esa apertura y evitaba el peligro del solipsismo moderno, el sujeto encerrado sobre sí mismo, encerrado sobre su propia cultura y deteriorando o negando o extinguiendo su vínculo con la otra dimensión de la realidad que nos constituye, que es el mundo físico, los procesos naturales. Por lo tanto, vuelvo a leer y por ahí sigo hasta allá al final. El hombre de las sociedades en que el mito es algo vivo, vive en un mundo abierto, aunque cifrado y misterioso. Bueno, perdónenme acá, pero lo de cifrado y misterioso significa que ese mundo, al cual la visión mitológica del mundo asegura que la subjetividad siempre esté abierto, es un mundo no transparente en términos de análisis racional o científico únicamente, sino que siempre conserva un velo de algo no expresado, de algo no comprendido, de un secreto de pátina divina inaccesible, y eso también hace a esa dimensión artística, intuitiva, imaginativa de los mitos. Se imaginan símbolos, pero estos no terminan por traducir en significados claros, contundentes, definitivos, lo que es una vida que conserva su misterio constitutivo. Apertura al mundo, un mundo que siempre, a pesar del orden simbólico de la visión mitológica, sigue siendo misterioso. Terreno propio de los poetas que se acercan entonces a lo misterioso que escapa al lenguaje o a la explicación o a los significados mismos de los símbolos. El mundo habla al hombre y para comprender este lenguaje basta conocer los mitos y descifrar los símbolos. A través de los mitos
y los símbolos de la luna, por ejemplo, el hombre capta la misteriosa solidaridad entre temporalidad, nacimiento, muerte y resurrección, sexualidad, fertilidad, lluvia, vegetación y así sucesivamente. El mundo no es ya una masa opaca de objetos amontonados arbitrariamente, sino un cosmos viviente, articulado y significativo. Esto sería entonces esos efectos en la experiencia del mundo, de la realidad en su amplitud dentro de esta visión mitológica del mundo. Bueno, este es un modesto aporte, seguro insuficiente y muy modesto para acercarnos a otra temática que creo que merece interés cuando somos ávidos y curiosos para ampliar los horizontes de nuestra formación cultural, donde siempre buscamos alimentar el deseo de saber más, que es un saber paradójico, porque intentar saber más es también saber cada vez más lo poco que uno sabe y lo poco que uno conoce. Por lo tanto, el saber que es más, pero al mismo tiempo es un más saber de lo poco que uno sabe, es parte también de la filosofía que subyace a este espacio que estamos intentando construir desde nuestros recursos limitados. Ustedes vean que estamos haciendo estos videos en una suerte de solidaridad técnica dentro de nuestros recursos limitados, ustedes se van a comprender. Y bueno, la casa es chica, pero el corazón es grande, como decía Sócrates. Entonces, ojalá que esto sea un estímulo para reanimar una curiosidad que nos permita siempre ir hacia más saber, nunca olvidando que eso no supone que no se aumente también nuestro no saber, y la curiosidad como un instrumento para abrirnos a una realidad compleja, inagotable, que nos interpela y nos desafía a intentar conocer más y mantener siempre una búsqueda, una reflexión, interpretaciones e ideas personales en esa búsqueda. Bueno, les mando un gran saludo, que estén muy bien, hasta la próxima.